Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en estas charlas con el equipazo. Esta charla del día de hoy con un personaje de verdad que debo confesarlo, él no lo sabe. Es la primera vez que vamos a platicar, de hecho, pero soy gran admirador de Patricio Ay, gracias. Monero. Esa es una realidad. Nuestros amigos que han venido siguiendo el equipazo desde hace meses sabrán que cuando teníamos una sección efectivamente que podíamos presentar, casi siempre nos decantábamos por los cartones de Patricio Monero y había muchas veces en las que decíamos, hay que dejarlo fuera porque casi lo estamos ocupando todos los días. Patricio Monero, no, bueno, un verdadero gusto. No sabes qué placer poder platicar contigo. Blanca Oye, pues Lolete no, de no sabía yo eso y lo Comunicación agradezco también, mucho. por supuesto. Patricio Monero, pues desde el campo, desde la zona montañosa central de Veracruz, que se define como monero y aspirante a aprendiz de historiador, que en el pasado sacó México antes de ser México tomo 1 y ahora tiene México antes de ser México tomo 2, que lo he repasado este segundo con mucho gusto. Y preguntándome constantemente, Patricio, ¿qué tiene que ver la caricatura con la historia? Bueno, la caricatura con la política mucho, pero ¿en qué momento se encuentra Patricio con la historia y se le ocurre hacer esto, no solamente un tomo, sino ya 2 tomos de esto mismo? ¿Será que el primero fue muy exitoso? Todo eso revoloteaba al mismo tiempo en mi cabeza cuando estaba viendo o cuando estaba leyendo justamente este libro que les muestro aquí. Pues mira, no es que yo haya inventado esto de mezclar la historia con la caricatura, sino más bien yo sigo un formato que inventó el maestro Ríos, que son estos libros didácticos. Él hizo muchos libros de historia con esta idea, ¿no? De información, monitos, chistes, dibujos, etcétera. Y yo básicamente seguí el mismo formato, lo hice de una manera consciente y fue totalmente a propósito. Yo le dije a Ríos que iba a hacer esto, a él le dio mucho gusto, le dije que iba a continuar con su trabajo y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, en realidad yo no inventé nada, simplemente seguí con esta fórmula que yo mismo aprendí de niño, porque yo crecí leyendo las historietas y los libros de Ríos. Entonces, pues fue también de una manera muy natural. Para mí salió de una manera muy natural hacer libros como estos. Y sin embargo, Patricio, es un verdadero reto. Entiendo justo lo que dices porque también particularmente crecí leyendo los libros de Rius, aprendiendo de los libros de Rius y efectivamente el encontrarme con Patricio Monero y este México antes de ser México, el tomo 1 primero, ahora el tomo 2, que es el que estamos presentando en estos momentos, que ya leímos y que vaya que implica un trabajo interesante. Hay quienes dicen que hacer reír es más, a veces más difícil que hacer llorar, y si a eso le añades hacer reír, pero además educar a la gente, porque de verdad que estos libros enseñan, de verdad que sí lo educan a uno, vaya, ¿cómo se consigue esa sinergia? Es cuestión de carácter, es cuestión de preparación, me imagino, y muchísima, Patricio. Pues mira, para empezar es cuestión de muchísimo trabajo. Este tomo 2 me llevó más de 3 años hacerlo, fue un verdadero reto, muy gozoso, pero muy difícil, porque yo no soy historiador ni arqueólogo, entonces cada uno de estos temas para mí era completamente nuevo. Entonces era investigar de cero, tratar de entender de cero algunos temas muy difíciles y después de eso, deja tú entenderlo, explicarlo Claro. y luego explicarlo con humor Sí. y hacer los dibujos y todo, tiene su chiste. Pero bueno, yo siento que ahora que lo preguntas y eso no me lo había preguntado nadie y me da pie para decir algo, creo que ahora se conjunta pues más de 30 años que tengo yo en este oficio de caricaturista. Yo empecé muy joven, empecé a publicar cuando tenía como 17 años y entonces creo que el haber llegado a este momento con toda esta experiencia me ha dado la posibilidad de hacer algo así, ¿no? Como que tengo las herramientas tanto de dibujo como de investigación para poder hacer algo
que realmente es muy ambicioso y muy difícil. Ahora, una de las cosas que ya también me preguntaba cuando estaba viendo el libro es, en este caso estás hablando de los olmecas y luego hay cuestiones alrededor de los mayas y que si el invento del cero, que también está en cuestionamiento, por ejemplo, en el caso del cero en concreto, hay una gran discusión entre historiadores universales en el sentido de que lo inventaron los mayas o lo inventaron los hindúes, ¿no? ¿Quién fue primero? Y como esa, y alrededor de los olmecas o alrededor de los mayas hay un montón de mitos construidos. Entonces, como que uno de los primeros retos para una, como tú te defines, un aspirante historiador que sí es monero, me imagino que es, si eres aspirante historiador, bueno, el apego a la verdad hasta donde sea posible, con los retos que la distancia implica, pero cómo deshacerse o cómo configurar o cómo abordar esos mitos que se cierren alrededor de particularmente estas culturas que abordas aquí en este libro. Pues mira, como habrán visto en el libro, tanto en el tomo 2 como en el tomo 1, lo que hago es presentar las diferentes hipótesis, ideas o teorías que hay acerca de las diferentes culturas en diferentes momentos, ¿no? E incluso presento el debate científico que hay al respecto y que sigue hasta el momento, porque en muchos casos el conocimiento no se ha terminado de construir, sino que el debate continúa. Entonces yo pongo, bueno, este dice esto y este dice lo otro, y desde luego yo, como cualquier otra persona que estudie los temas, pues tengo mis preferencias y algunas cosas tienen más sentido para mí que otras, ¿no? Normalmente no pongo esto, no digo, este es el bueno y esto es lo malo, ¿no? Sino más bien lo presento y pues cada quien tendrá herramientas para pensar una cosa u otra, pero también me gusta mucho esta idea de que en estos libros se presente este debate científico porque nos da una idea de cómo es que se genera el conocimiento en la ciencia, ¿no? Y que no hay verdades finales, sino que todo es un proceso. Y eso también me gusta mucho. Definitivo, sí, algo que hiciste que recordara en este tomo 2 de México antes de ser México es justo esa parte que abordas y desmitificas como lo que la mayoría cree que los mayas han sido pues la cuna de la civilización en el libro y con lo que tú mencionas pues queda revelado que mucho antes de los mayas pues ya hablábamos justo de los olmecas, una cabeza olmeca que por cierto le da imagen a este tomo México antes de ser México, el tomo 2, pero con una peculiaridad, por cierto, la lengua de los Rolling Stones, que lo explicas muy interesantemente, mi estimado Patricio. No quiero que eso se lo pierdan nuestros amigos del equipazo que están viendo esta entrevista. Platícanos un poquito, porque pues prácticamente ya podríamos decir, eres todo un estudioso y hasta un teórico cuando hablas de este asunto, ¿no? Pues fíjate que yo vivo en Jalapa y en Jalapa está el Museo de Antropología donde están muchas de las cabezas olmecas. Entonces, ese museo lo he visitado en infinidad de ocasiones y pues algo que es muy notorio de las cabezas olmecas son sus labios tan grandes, ¿no? Que se han interpretado como labios africanos y no sé qué más, que en el libro incluso toco esta parte, este mito, como decían hace ratito, y hay todo tipo de teorías acerca de por qué los labios de este tipo en las cabezas olmecas, ¿no? Pero entonces yo estaba pensando y dándole vueltas cuál iba a ser mi imagen de portada. Me acordé de una enseñanza de Ríos, que siempre nos regañaba en la revista El Chamuco, porque hacíamos portadas muy elaboradas, y él decía, no, tienen que ser cosas sencillas y con muchos colores para que se vean, ¿no? Porque hay muchos libros y muchas revistas. Como pueden ver, mi portada es muy colorida. Entonces yo quería una imagen que tuviera mucho punch, ¿no? Y se me vino a la mente la imagen de los labios del logo de los Rolling Stones con la lengua. Entonces lo primero dije, ay, esta idea está muy buena, ¿no? Entonces le empecé a trabajar, le empecé a desarrollar y luego empecé a encontrar conexiones, ¿no? ¿Sí? Porque dije, bueno, las cabezas olmecas se hicieron con piedras que trajeron de lugares muy lejanos. O sea, rodaron esas piedras, ¿no? Entonces son los Rolling Stones. Claro. Entonces todas las conexiones se me hicieron muy evidentes y pues no pude más que hacer esa imagen y estoy esperando que no me demanden los Rolling Stones. Oye, es que eso te iba a preguntar si los puristas de la arqueología o los puristas del rock and roll no te han dicho, pues no te han cuestionado la elección, la combinación aquí tan sui generis. Pues mira, hasta el momento no. Mi maestro
de historia mesoamericana, que es Alfredo López Austin, que es quien me ha supervisado y ayudado con todo el proyecto. Lo respeto mucho, lo quiero mucho y es muy estricto y también tiene un gran sentido del humor, pero es duro. Entonces, lo que hice fue no enseñarle la portada hasta que el libro estuviera publicado. Ok. Todo el resto del libro lo revisó, pero la portada la guardé hasta el final, pero no me dijo nada. Entonces, espero que la haya aceptado. Los demás, no sé. Digamos que es un buen síntoma, ¿no? Oye, Exactamente. Patricio, en el libro, pues ya le eché, por supuesto, una rapidísima ojeada prácticamente a todo él y me queda claro que este tomo 2 también da paso, ¿por qué no?, a un tomo 3 y quizás a un tomo 4. ¿Tienes contemplado seguir justo por este camino en este asunto que además ocupas de manera perfecta en el entendido de quienes te conocemos como monero, como caricaturista? Sabemos la crítica que realizas siempre muy acertada, muy acuciosa, pues de políticos en general, por supuesto, y en el libro no dejas de lado el asunto cuando dibujas, en efecto, por ejemplo, recuerdo alguna por allí que dice, es lo bueno de no saber leer, y me hiciste que me acordara, por supuesto, de Aurelio Nuño, y por eso es que digo, valioso el asunto, pero existe la posibilidad, evidentemente, de que tengamos muchos más tomos, de que esta sea una nueva beta que se abra para Patricio Monero en el mediano plazo, o ya de plano es un hecho. Es un hecho. Mira, cuando yo empecé este proyecto, ingenuamente pensé que iban a ser 3 tomos. Incluso si tienen el tomo 1, ahí dice que van a ser 3 tomos, porque yo no sabía cómo estaba la cosa. Cuando empecé realmente a estudiar, me dije, no, pues esto va a ser, o sea, esto van a ser muchos más tomos, ¿no? Incluso de cada cultura en cada periodo se podría hacer un libro, pero es demasiado. Entonces, en lo que concluí hasta el momento es que van a ser 5 tomos, Cinco. porque el primero fue la historia del poblamiento del continente hasta los inicios de Mesoamérica. El segundo tomo es el periodo preclásico, que son los comienzos de Mesoamérica. Luego viene el clásico, que es en el que estoy trabajando ahorita, que es el tomo 3. Ujú. Luego viene el posclásico, que es la última etapa de Mesoamérica. Y después viene la conquista, que ahí es donde quiero yo terminar esta historia. Y la quiero terminar, aunque Alfredo López Austin me había dicho que tenía que hacer toda la historia de México. En realidad hay muchísima información ya a partir de la independencia para acá. Hay muchísimas cosas. Incluso hay libros de Ríos sobre la revolución y la reforma y demás. Entonces ya ni para qué me meto. Claro. De la conquista para atrás es donde veo yo que hay muy poca información para el público no especializado, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que me estoy centrando aquí, pero serían, hasta el momento voy en que van a ser 5 tomos. Y dices bien, hasta el momento, porque no serás el primero que en 5 tomos no abarque incluso eso que te estás planteando. A ver, el libro se llama México antes de ser México, tomo 2, Patricio, y luego dice el preclásico mesoamericano, rock and roll dedicado a los olmecas y amigos que los acompañan, que el subtítulo también me encanta. Y cuando lo estaba leyendo, pensaba en lo muy adecuado que es, porque tiene datos concisos, precisos y bien investigados, lo muy adecuado que puede ser para los más jóvenes, digo, para todo mundo, pero sobre todo de repente a los adolescentes o a los chavos les cuesta trabajo que les entre la historia y está muy sabroso. ¿Pensaste en algún lector tipo cuando lo estabas escribiendo? Definitivamente sí. Mira, creo que uno de los problemas de la historia y en general de todas las materias que nos enseñan en la escuela es que no quiero absolutizar, generalizar quizás un poco, pero no se enseñan bien, no se enseñan con gusto. Creo que todos recordamos uno que otro maestro, maestra excepcional, que Sí, enseñaba con mucho gusto y que nos encantaba su materia, pero eso es raro, ¿no? No todos nuestros maestros eran así. Entonces, la idea de estos libros es precisamente que sean divertidos. Si en vez de esta portada que está chistosa, que está llamativa y que está vaciladora, pones el periodo formativo de Mesoamérica, ¿no? ajá, Pues ajá, no lo lee nadie. Claro. Entonces, el chiste es precisamente presentar la historia de una manera no solo accesible, sino divertida, para que todo mundo, y pensé muy particularmente en los jóvenes, le entren con gusto, ¿no? Y encuentren desde historias de los pleitos de los historiadores, chistes de las diferentes, o sea, está todo presentado de una manera respetuosa, pero también completamente desacralizada.
empezando por la portada, ¿no? Porque Sí. estamos acostumbrados a que la historia sea de piedra y de hierro, y eso es muy aburrido, ¿no? Cuando la historia en realidad es algo muy divertido. Está en ebook, Está en ebook y ¿sí? también, sí, sí, se puede comprar el libro electrónico, y aunque ahorita las librerías están cerradas y no podemos salir, aunque ya todo el mundo está saliendo, se puede pedir el libro a las librerías y se los llevan hasta su casa, Muy bien. ¿no? Perfecto. Bueno, Bueno. Patricio Monero, no sabes, ha sido un verdadero gusto poder Oye, pues si charlar apenas estamos contigo. empezando. Sí, ¿verdad? ¿Por qué tan pronto? ¿De qué se va a tratar esto? Pues ya Oye, apenas estamos mejor en hacemos un calor. capítulo 2, capítulo 3 y Encantado, vemos las hasta veces que 50 quieran. entregas. Y suscribo el comentario que hacía Carlos al principio de nuestra admiración por ti. Y eran ciertas aquellas discusiones que yo le decía, Carlitos, estamos metiendo a Patricio casi todos los días, hay que darle variedad. Sí. Oigan, pues yo encantado de hacer capítulo 12, capítulo 3 y de platicar de lo que quieran cuando quieran. Bien, Patricio, Muchísimas bueno, gracias. gracias. Muchísimas gracias, Muy Patricio amable. Monero. Pues no podemos más que de verdad sentirnos halagados, contentos, alegres. Creo que se nota. De verdad es que esta ha sido una de las charlas que hemos disfrutado muchísimo también esta tarde, Yo Patricio. también, muchas gracias y cuídense a todo el mundo. No salgan todavía, espérense No, todavía no. tantito. No, no se confíen, es el momento más delicado, Es ¿verdad? el peor, sí, el más Dicen, delicado. dicen de los alpinistas que los accidentes a los alpinistas casi siempre les ocurren cuando van de bajada, Ah, porque es cuando bajan la guardia y cuando se confían, no de subida, cuando van de bajada. Nosotros puede que ya vayamos de bajada, pero no hay que confiarse, si no, ya no llegamos a Exacto, donde tenemos que llegar. así ¿No? es. Bien, Patricio, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, muchas muchas gracias. gracias. Muchos saludos. Adiós. Gracias, buena tarde.